Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo el libro Los Derrotados de Pablo Montoya, escritor antioqueño. Gracias por seguirme, gracias por darle me gusta a estos audios y por compartirlos para que otras personas también disfruten de este viaje por la literatura. Iniciamos el capítulo número 7. Bienvenidos. Caldas sale de Quito para Ibarra. No hay días más jubilosos que estos en que sus mulas trotan por los caminos de la provincia del sur. El verde de las montañas lo vivifica. Su corazón tiene el pálpito de la epifanía. Trata amorosamente a las bestias. Una carga sus aparatos de medición, los manuscritos del viaje, algunos libros que lo acompañan durante sus desplazamientos. La otra lo lleva con una comodidad que no cesa de agradecer con palmadas afectuosas en las ancas. Así va Francisco José, conversando con sus mulas, al inicio de su formación de astrónomo. Por fin terminará la oscuridad en que ha vivido. Supone que le esperan jornadas únicas, en las que la sabiduría irrigará su inteligencia. El conocimiento, que él justifica las vidas elegidas, el que libera al establecer una comunicación entre el hombre y el Creador, está encarnado en los dos sabios que ha venido de Europa y lo esperan en Ibarra. El barón de Humboldt y Aimé Bonpland. Cuando llega a Otávalo es Nochebuena. Las gentes bailan al son de las chirimías. Gritan ante la pólvora difuminada en el cielo. En los mesones hay morcillas, longanizas y chicharrones relucientes. Acomodadas en el piso o recostadas en troncos secos, las damajuanas rebosan de chicha. Algunos perros se pelean la cueramenta de los cerdos que las cocineras les arrojan. A la medianoche hay vivas al niño Jesús que acaba de nacer. Los párvulos muestran sus traídos, muñecos de trapo, caballos de madera, ruanas de lana, estameñas y encajes, campanitas de barro, flautas y rondadores de caña. De súbito, la gente se separa y forma un claro. El hombre más viejo del grupo prepara el espectáculo. Bastante versado en el asunto, cojo y con una sola mano, pues la otra la ha perdido en los menesteres del oficio, el anciano monta el cañón sin cureña, que por esos lados llaman pedrero. Todos celebran la destreza y el riesgo del polvorero. Luego, simultáneos a la explosión del fuego, son los gritos, los aplausos, los abrazos. En el aire se desliza con el sabor de la infancia recobrada un villancico donde se habla de un camino que lleva a Belén y de un pastorcito tamborilero que lo transita. Caldas piensa de nuevo en Humboldt y regresa a su habitación. A la luz de una vela hace un apunte en su diario. Otávalo y diciembre 25 de 1801. Indagar sobre cómo se construyen los pedreros en la provincia de Quito. Al otro día, revisa una vez más los documentos que le mostrará al barón. El principal es la carta sobre el gran río de la Magdalena. Ella va desde Tocaima hasta sus fuentes. Nadie ha trazado una carta sobre esta parte del río. Caldas sabe, se lo ha escrito Santiago Arroyo desde su residencia en Santa Fe, que Humboldt ha establecido una del mismo río que va de Tocaima hasta su embocadura. O sea, que las dos cartas, la del neogranadino y la del prusiano, completarán el primer registro del relieve fluvial de la Nueva Granada. Caldas lleva también las observaciones que ha hecho de los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno, y algunas mediciones sobre cerros cercanos a Santa Fe y Popayán. A propósito de estas medidas, lo reconoce, está un poco inseguro porque las ha ejecutado con instrumentos, el cuadrado del círculo, el barómetro, los termómetros, hechos por él mismo. Pero están sus teorías sobre la medición de las montañas a partir de la ebullición del agua. En ese punto confía, tiene una teoría novedosa para discutir con el barón. En Ibarra, el encuentro se produce en medio de una mezcla de espontaneidad y trato respetuoso. Aimé Bonpland es callado.
Tiene un encantador rasgo de languidez en la mirada. Como buen francés, es amanerado en sus gestos y dueño de una lejana cortesía. Su rostro se ve cobrizo, muestra las marcas dejadas en el cuello y los brazos por los mosquitos de las tierras del Orinoco. Humboldt es de cabellos rubios, bajo, de musculatura fornida. A Caldas le da dificultad cuadrar la gran imagen que él se ha hecho del varón con este nombre excesivamente velludo y rubicundo, que no para de hablar y de moverse de un lado a otro. Con el botánico francés simpatiza de inmediato. Con el varón, en cambio, hay una sensación de desconfianza. Los tres pasan juntos el último día de 1801. Beben un vino de la región de Burdeos que los europeos han traído para la celebración de fin de año. Comen tamales de cerdo y empanadas de maíz. Humboldt rememora los viajes por la capitanía de Venezuela. Tierras suntuosas, pero imposibles de recorrer en su totalidad por la ausencia de vías de transporte y la gran cantidad de alimañas con que el viajero tropieza. Bonpland interviene para referirse a sus herbarios. Las plantas que ha descubierto son innumerables. Demasiados vegetales, dice, para solo 4 ojos. Se trata en general de un botánico reservado, de disciplina férrea en las labores de la recolección de plantas y sus clasificaciones, y que cumple cabalmente su papel de colaborador. Humboldt es, al contrario, una cascada de anécdotas avasallantes. La impresión primera de Caldas desaparece ante ese raudal de prodigios verbales. El prusiano admira los trabajos de Caldas. Revisan juntos las observaciones de los satélites de Júpiter que ambos han realizado. El varón, con los instrumentos más sofisticados de Europa, el neogranadino, con los que sus manos y su intuición le han permitido construir. Las mediciones son casi idénticas. Hay una en especial que llama la atención de Humboldt, la que efectuó Caldas desde Popayán del primer satélite del gran planeta el 22 de diciembre de 1798. Es bajo esas circunstancias que Caldas escucha el elogio. Humboldt se lo lee en francés, pues lo ha escrito en su diario de viaje. El rostro del criollo se sonroja. Le pregunta al prusiano si lo puede copiar para guardarlo como un recuerdo insigne de su encuentro. Humboldt sonríe con aire de compasiva superioridad y le pasa el diario. Ayudado por el otro, Caldas escribe la nota en francés y su respectiva traducción. Comillas. Este señor es un prodigio en la astronomía. Nacido en las tinieblas de Popayán, ha sabido elevarse, formar barómetros, sectores, cuadros de círculo, medir latitudes con cognómones de 15 a 20 pies. Yo he visto alturas correspondientes tomadas con estos rústicos instrumentos que apenas difieren de 4 a 5 líneas. ¿Qué habría hecho este hombre en medio de un pueblo culto? El genio, a pesar de los tropiezos, jamás se extingue. Cierra comillas. Hay otra prueba encomiable frente a los trabajos de Caldas. Cuando acaba de ver la cartografía de Timaná, Humboldt opina que de todas las que ha conocido en Caracas, Cartagena y Santa Fe, la única merecedora del nombre de carta astronómica es esta. El varón, proclive a desgranar elogios en las tierras que lo alojan, dice que las observaciones astronómicas de Caldas son mejor ejecutadas que las que hizo el español Jorge Juan y Santa Cilia. La comparación sumerge a Caldas en una especie de delirio. Se imagina viajando con los dos europeos por los virreinatos de América. Se ve apoyado por el consulado de Cartagena y el virrey Pedro de Mendinueta, haciendo una gran expedición cuya finalidad sea acrecentar la agricultura, el comercio, la felicidad económica de la Nueva Granada. Se imagina yendo a Lima, a Guayaquil, a Panamá, a Acapulco, a México, a Veracruz, a La Habana, a Jamaica, a Santo Domingo, a Cartagena. Se embriaga pensando lo que aprendería de botánica, de astronomía, de geografía y de historia natural al lado de estos dos hombres que representan los nuevos vientos de las ciencias naturales europeas.
El proyecto se lo escribe a José Celestino Mutis y a sus amigos de Santa Fe y Popayán. Ruega en las misivas que intercedan ante Camilo Torres para que lo transmita al virrey. En algún momento trata de decírselo al mismo Humboldt, pero el pudor se lo impide. En medio de la noche quiteña celebran la visibilidad de los astros. Se entusiasman cuando identifican el nombre de algunas constelaciones, la del arquero, la del barco, la del toro. Todas ellas, extendidas sobre los cielos americanos, son como acertijos por fin descifrados. Cuando ocurren estas revelaciones, el varón recuerda algunos acontecimientos. Habla sobre lo que significa navegar por el océano con un firmamento de evanescencias estelares. Cuenta que durante la travesía de Tenerife hasta las costas de Cumaná, el encuentro con la Cruz del Sur es algo similar a lo que se siente cuando se vislumbra al amigo distante. Se ve al astro, dice, y sucede que lo saludamos y le conversamos con largueza. Y el inicio de una remembranza así, encadenado además con el símil de la amistad astronómica, es suficiente para que el cúmulo de ayer aflore, caudaloso y atareado en la voz del varón. Humboldt detalla situaciones que cree y hace creer maravillosas en su compañero neogranadino. El paso de una caravana de medusas, como sedas acuosas, a babor y a estribor del Pizarro. La visión de miles de algas flotantes que guían al viajero durante las jornadas plenas de luz. Los peces voladores parecidos a meteoritos transparentes que logran suspenderse por segundo entre las olas y el viento. El varón, en capacidad de provocar sorpresas, sobrepasa a todos los hombres que hasta el momento han venido al Nuevo Mundo, piensa Caldas. Hacen excursiones a los alrededores de Quito. Caldas ayuda en las mediciones astronómicas que Humboldt realiza. Colabora al mismo tiempo en la elaboración de los herbarios de Bonpland. Esta provincia es el paraíso de las flores, exclama el francés. Algo parecido, por otra parte, dirá de cada una de las comarcas de América que le faltan por conocer. El avance en el camino de las ciencias transitado por Caldas en las últimas semanas es 1000 veces mayor al que ha hecho durante años al lado de sus amigos neogranadinos. Antes había catalogado 120 estrellas en el cielo. Ahora, bajo la astronomía de Francois Lalande, que le presta Humboldt, es dueño de 560. Puede trabajar, finalmente, con instrumentos bien construidos. El varón le da libre acceso a sus barómetros, sus telescopios, su cuadrado de círculos, sus gnomónes, su péndola y sus cronómetros. Las teorías meteorológicas de André de Luc le son reveladas con minuciosidad. Conoce el antracómetro, el eirómetro, el eudiómetro. Descubre los estudios químicos de Lavoisier, de Guyton, de Morbius y del Marqués de Laplace. Aprende los métodos más idóneos para seguir detalladamente las observaciones de los eclipses lunares. Y ajeno al descanso de las noches, se dedica al estudio de la historia celestial británica y al Atlas Celeste de John Flamsteed. Caldas escribe a sus amigos Antonio Arboleda y Santiago Arroyo y a su maestro José Celestino Mutis, que es como si un velo de bruma se le hubiera caído de la mente, y se preguntándoles qué inmensidad de territorio no habría de nombrar él si estuviese unos meses más al lado de esos emisarios de la luz. En una de las cartas enviadas a Antonio Arboleda, Caldas se angustia al suponer que no podrá acompañar a Humboldt en su viaje por el resto de América. Estas son sus palabras. Qué terrible situación la mía. Recibir de manos de la naturaleza el amor más terrible para la sabiduría y verme obligado a permanecer en medio de estos bárbaros quiteños. No poder seguir a este hombre a los extremos de la tierra, estar condenado a ser ignorante. Suerte desgraciada. ¿Para qué es la vida si no puedo contribuir a la felicidad de nuestra especie? Mi destino es la sabiduría y he de quedarme sepultado en la barbarie. Para contrarrestar el presagio de lo que vendrá, Caldas se dirige a Mutis. En la carta le cuenta su proyecto de visitar las principales ciudades de América.
Me confundo y no sé por dónde comenzar, Padre querido, para manifestar los progresos y las ventajas que resultarían a la Nueva Granada. ¿Qué profundos conocimientos naturales traería como fruto de mi viaje? Las minas de Perú y de México, visitadas al lado del consejero supremo de las minas de Prusia, me pondrían en el estado de dirigir con inteligencia las nuestras. El cultivo de cacao en Guayaquil y en las Antillas, el de la cochinilla y de añil en México, me formarían para dar luces a mi país. Qué perfección adquirirían nuestras manufacturas y nuestros ingenios de azúcar visitando los de La Habana. La caña de Otaití se trasplantaría a nuestros campos y la botánica. ¿Cuántas ventajas no debía esperar de una correría semejante verificada bajo los ojos de Bonpland? El botánico francés, por su lado, cuando comparten la habitación en la hacienda del marqués de Selvalegre, en las afueras de Quito, le comparte sus conocimientos. Caldas aprende con precisión el sistema clasificatorio de Linneo. Descubre el Species Plantarum de Wildenau y comprende las falencias presentes en la traducción que Antonio Palau hizo de la obra de este botánico sueco. Escribe más de 100 páginas en las que registra las nuevas especies que ha hallado en sus correrías. Perfecciona el procedimiento de llevar los herbarios y de clasificar las flores por el número de sus estambres. El consejo de Bonpland, Caldas, lo obedecerá al pie de la letra en su carrera de botánico. Toda planta que se presenta se clasifica, se describe y se esqueletea. En las mañanas salen a arborizar y se cuentan anécdotas sobre sus viajes. Al joven payanés se le revelan situaciones que desconocía. Descubre, por ejemplo, que la palma de corozo es de un género incierto muy afín al Cariota urens, que la plata llamada cabeza de negro es Philetephas macrocarpa, que el bijao es semejante al talía, que el caucho es del mismo género del higo y de la breva. Ficus pertusa, que el yarumo, esa madera con que se hacen los alfandoques, es Cecropia peltata, que la pringamosa, Urtica basifea, que el cedro, Cedrela odorata, la granadilla, Passiflora cunaea, y el chocho, con cuyas semillas se hacen collares y manillas los indígenas, es Erythinea cornea. En las cercanías del Pichincha, el crepúsculo es de una frescura tibia. Los tres naturalistas se pasean por los jardines de una hacienda donde se les da hospedaje. Mientras hablan de árboles, beben un aguardiente de anís. El francés es quien inicia. Menciona la historia que escucharon cerca de las costas de Cuba, en los alrededores de La Habana. Dicen, hay una ceiba. Creo que es la más imponente que he visto en América. Eso mismo afirman, interrumpen Caldas, los antioqueños de las ceibas que rodean las iglesias de San Ignacio en la villa de Medellín. Y lo mismo dicen, agrega Humboldt, los misioneros del convento de Caripé de las ceibas que tienen en las cercanías de su fundo. Bonpland sonríe incómodo ante los comentarios, pero continúa el relato de la ceiba cubana. Un tal Mario Calvino, naturalista italiano, radicado en Santiago de las Vegas, tuvo un hijo observador de plantas, animales y piedras. Este se hizo un adolescente vigoroso. Un día cualquiera decidió subir al árbol y quedarse allí para siempre. Sus familiares lo creyeron perturbado e intentaron convencerlo de que bajara. Ante la negativa, serena pero contundente de quien de un momento a otro había interrumpido el continuo trasegar por la hacienda y sus cañaduzales, los padres encogieron los hombros. El cuidado del hijo lo dejaron en manos de una mulata. La muchacha debía darle a Calvino todo lo que era menester para su nueva vida. Le subía vituallas, cojines, mantas para el descanso, agua para que se lavara, prendas para que se cambiara. Le subía libros que eran devorados durante las noches, a la luz de velones que ella misma le entregaba. Un día, la sirviente también se quedó arriba.
Pasaron los meses hasta que, hastiada por el olor a vegetales húmedos de que su cuerpo desprendía, resolvió bajar. Con el tiempo, un poco, debido al olvido de su propia gente, la mujer terminó por irse con un contrabandista de plata para México, y otro poco al deseo del hombre de no seguir dependiendo de las contingencias del suelo. Calvino se fue volviendo como un eco, como un fantasma, como una ausencia de la cual todos hablaban en algún momento para luego olvidar los contornos de la historia. Lo que nosotros sabemos, concluye Bonpland, era cómo veían los hombres de abajo a quien habitaba el follaje de la ceiba. Nunca escuchamos, sin embargo, una versión de la historia que nos informara lo contrario. Por supuesto, lo que contaba aquella criada era más bien suspiros, reproches de amor, evocaciones de los gozos vividos entre las ramas y los pájaros, entre las lluvias y el viento. Yo espero por mi parte que pueda contarse algún día la otra historia con todos sus detalles. Humboldt no vacila frente a su árbol, pero primero menciona, porque no es posible dejarlos al margen, el árbol mamut de América del Norte, a cuyas copas las ocultan las nubes, los bosques de los inmensos gomeros de Tasmania, el baobab africano de tronco formidable y ramificaciones sin fin. Pero es el samán de Güere, levantado a poca distancia del Turmero en la provincia de Venezuela, el que somete a Humboldt. Un ser generoso en engendrar sabias de más de 1000 años de vida. Desde lejos, continúa el prusiano, uno cree ver un túmulo cubierto de vegetación o una colina verde sobre la cual sobrevuelan aves remotas. Verlo de cerca es comprender lo que significa la palabra paternidad y la palabra matriz. Es lógico ante semejante criatura que los indios crean que se trata de la encarnación de un dios hermafrodita y hospitalario. De hecho, siempre que recuerdo los días que pasamos en Venezuela, ese samán me parece el símbolo de la hospitalidad americana. Pero en realidad se trata de una mimosa que mide 20 metros de alto y sus ramajes se explayan hasta dar sombra a un batallón de 500 hombres. Hay partes de su organismo que están estropeadas por la acción del tiempo y de las numerosas parásitas que crecen bajo su frondosidad. Las autoridades de Venezuela, por fortuna, han aceptado darle protección como si se tratara de un monumento respetable. Y está bien que así sea, porque a falta de monumentos artísticos, estas tierras del Nuevo Mundo deben erigir como tales a sus presencias naturales. Me parece loable que ante la barbarie de la civilización se enaltezca una especie de civilización de la naturaleza. Supe de la persecución encarnizada que el propietario del samán le hizo a un arrendatario suyo por haberse atrevido a cortar una de las ramas del árbol. Me enteré que algunos lugareños se detienen frente a él y, como una ofrenda, dejan el producto de sus eyaculaciones entre las raíces. Caldas, de formación puritana, se incomoda con la alusión seminal en el relato, pero se sobrepone para contar la historia del árbol que camina. Es una de esas higueras que se esconde entre copiosas hojas ninfáceas. El lugar donde la vi por primera vez, dice Caldas, fue en un islote del Mar Caribe, cerca de un caserío de pescadores llamado San Bernardo de los Vientos. Su tallo era rugoso y de él se iban desprendiendo brotes que, en vez de aproximarse al cielo, buscaban el abajo. Con los años, como lo saben sus excelencias, esos brotes se convierten en ramajes que después devienen en raíces potentes. De este modo, estas higueras, a la primera mirada, terminan siendo varios árboles, o uno que poco a poco se desliza. Luego vi otra higuera en el Valle de los Aburráes, en la provincia de Antioquia. Parecía más joven que la anterior y sus patas se veían más delgadas. Pero uno de los jesuitas de la región, afecto al estudio de la botánica, me explicó que era el mismo árbol de la isla. Simplemente se había desplazado en procura de un clima más benévolo. Más tarde, vi otra higuerilla en los alrededores de Río Sucio. Una noche yo estaba escondido tras unos arbustos de batatilla. Corroboré cómo el árbol iba desplazándose a través de la vegetación circundante.
La tierra temblaba, y a cada paso dado por las raíces se levantaba una hojarasca y los pájaros y los micos celebraban en medio de un impresionante bullicio. Humboldt y Bonpland se ríen ampliamente y aplauden la magia del árbol de Caldas y el estropicio de los animales multicolores. En Quito continúa el aprendizaje. Humboldt le pasa a Caldas sus observaciones para la memoria que quiere redactar sobre los zancudos. Muestra las huellas que los insectos le han hecho en su travesía por Cumaná. Plinio consideraba que la naturaleza es un prodigio en habilidad y toda ella está concentrada en los insectos. Pero si hubiera pasado por el Nuevo Mundo y sentido las picadas de los jejenes, agrega el varón, ¿acaso habría vacilado en escribir sus elogios? Ahora bien, lo que lo llena de felicidad tal es la frase que Caldas utiliza frecuentemente en sus cartas. Son los datos astronómicos y las anécdotas sobre la energía que el Humboldt va diciendo mientras hace sus periplos por los alrededores de la ciudad. En primer lugar está la instrucción sobre los pararrayos. En ella se argumenta que el humo, presencia fundamental y luminosa en la teoría de los fluidos misteriosos, es el mayor conductor de la electricidad. Viene luego la historia de los rayos negativos y positivos. Caldas, como casi todos los naturalistas americanos de inicios del siglo XIX, creía que la electricidad negativa era en sí misma una carencia de electricidad. Pero con lo dicho por el prusiano, sale del error. Descubre que se trata de dos fluidos que tienen diferentes y contrarias propiedades. En verdad, lo que se presenta son rayos negativos y rayos positivos, y sus efectos resultan análogos a la especie de electricidad que cada uno porta. La atmósfera se carga a veces de un tipo de energía y a veces de otra. Y para favorecer el asombro, el varón cuenta la historia de un rayo que cayó en Venecia y que, habiendo arruinado el mármol y la madera de la edificación, no tocó ningún metal. El comportamiento intelectual de Humboldt es la mejor prueba de su curiosidad. Pocas inteligencias como esta, proteica en su intención de revelar la totalidad del cosmos. El varón no lo sabe todo, pero Caldas cree que es el hombre más iluminado que ha conocido. Supera en creces a la Condamine y a Mutis. Es equiparable quizás a Newton y a Linneo. Además, su temeridad es única. Ha subido a la antisana hasta una altura jamás alcanzada por los humanos. Caldas concluye que a Humboldt nada le es secundario. Todo es digno de pregunta y todo debe responderse. Le ha dicho el prusiano en una de estas raras horas que pasan juntos en la hacienda del marqués de Selvalegre. Para él hay un gran misterio que se disemina por la naturaleza, pero este no es de ninguna manera infinito. Un hombre, así piensa, no basta para conocerlo todo, pero ¿acaso todos los hombres puedan desentrañar el secreto complejo de la vida que se extiende por todas partes y al cual tienen acceso a través de los sentidos y la razón? Pero se trata de un cosmos, le precisa Caldas, a donde el hombre debe ser el centro y jamás la divina providencia. Los dos sabios hablan, finalmente, sobre el método para medir las montañas a través del termómetro y el agua hirviendo. Humboldt no se deja impresionar por el supuesto descubrimiento del neogranadino. El hombre se pronuncia en Saussure, que Caldas llama sucio en su correspondencia y en su memoria sobre el método para medir la altura de las montañas. El varón comenta que ya este geógrafo había medido las montañas por medio del termómetro sumergido en agua hirviendo. Recorrió Suiza, estableciendo correspondencias entre pies y grados, pero nunca logró exactitudes dignas de tener en cuenta por la ciencia. Los experimentos de Saussure, alega Caldas, no se han aceptado porque la progresión que elaboró para sus experimentos es aritmética. Lo que yo he descubierto, varón, y ese mérito me corresponde, es que mis trabajos calculan la elevación del barómetro por el termómetro en agua hirviendo, sabiendo que la ley de las densidades del aire es una progresión logarítmica y geométrica. Mejor dicho, que mi método halló una relación lineal
entre la temperatura de ebullición y la presión atmosférica o la altura de la columna barométrica. De ahí que las relaciones que utilizo para ello sean distintas a las de Saussure. Humboldt, cuando verifica la exactitud de las medidas de su compañero, acepta el descubrimiento. Vaya, don Francisco, dice, golpeándole los hombros con fraternal picardía. Usted es todo un coloso de las ciencias. Ha perfeccionado un método que en Europa habíamos descartado. Aparece entonces Carlos Montufar, el hijo del marqués de Selvalegre. Él es quien los recibe en la hacienda de Chillo. En tanto Bonpland y Caldas pasan en su habitación elaborando los esqueletos de las plantas durante las noches o saliendo en el día a herborizar, Humboldt se esfuma. Montufar lo atrae sin preámbulos. Lo invita a las fiestas que los jóvenes de las haciendas vecinas obsequian en honor al prusiano. Carlos es trigueño, alto, musculoso, los cabellos negros y crespos, tiene un bigote exquisito y unas largas patillas seductoras. Los ojos parecen dos carbones encendidos, las pestañas son tan largas y enmarañadas que dejan sin respiración al varón. Su cálido acento al hablar francés, la intrepidez y el arrojo cuando se refiere a la mediocre administración de los españoles en las colonias de América aumentan la fascinación. En algún momento de esas noches, Humboldt anima a los jóvenes y les dice que él ve todas las condiciones para que las colonias de América se liberen del yugo ibérico, pero que por ningún lado distingue a quién podría hacerlo. ¿Acaso nosotros, dice Montufar, los criollos de estas providencias decidamos hacerlo? Entre las fiestas, el joven manifiesta su curiosidad por lo que hacen el varón y su compañero francés. Tanto es su entusiasmo cuando sabe los territorios que le faltan por recorrer. Perú, México, las Antillas, que se propone como el acompañante que podrían necesitar. Humboldt había pensado en Caldas por las especiales recomendaciones de José Celestino Mutis, pero Montufar le parece de una belleza deliciosa, de un sensualismo cautivante y una capacidad de diversión tan espontáneas que no vacila en decidirse. Comparado con un Caldas, apesadumbrado y reacio a los placeres mundanos, Montufar es la mejor de las opciones. Humboldt se atiborra de planes con la compañía del quiteño, mirándolo a los ojos, tomándolo del brazo, midiéndole con tacto el espesor de sus labios y el contorno de sus muslos, tomándose juntos un aguardiente de caña en uno de los salones de la casa del marqués. El varón le promete a Montufar que lo llevará. El quiteño lo abraza y deja que el sabio acaricie con su nariz las sedosas pestañas. Caldas se confunde cuando escucha al varón. Los argumentos no pueden ser más claros. Usted posee un carácter severo, le dice con distante amabilidad, y su constitución física quizás no soporte las durezas climáticas del recorrido que nos falta por hacer. Caldas explica que su naturaleza enfermiza desapareció hace años, desde que está comprometido con las actividades científicas. Soy tan capaz como usted, dice, de escalar cualquier montaña, de vadear los ríos que sea, de atravesar todas las llanuras. Para justificar mejor su idoneidad física y mental, muestra una carta donde Mutis da la aprobación para que él sea el acompañante que los dos europeos necesitan. ¿No le ha escrito a usted el maestro Mutis una palabra donde le aconseje estar conmigo?, pregunta Caldas. Humboldt miente diciendo no estar al corriente de las misivas del español. Caldas no demora en darse cuenta de lo que sucede. Le escribe a su protector una carta donde le cuenta el secreto de Humboldt. Son dos hombres diferentes los que han ido a Santa Fe y a Quito. El de allá se comportó como un sabio. El de aquí solo es un depravado. Caldas compara a Quito con Babilonia y a Montufar y sus amigos dicen que son jóvenes indecentes. Pero pronto se recupera del traspié. Reconoce que su instrucción no tiene por qué estar vinculada en lo sucesivo a la compañía del varón, sino a lo que él puede hacer para contribuir al conocimiento de su propio reino. Caldas se inflama una vez más de pasión,
de esas ansias de sabiduría que jamás lo abandonarán en los momentos de la enfermedad, la persecución y la muerte. El itinerario que traza empieza por Quito, Guayaquil y Barbacoas, luego pasa por Buenaventura, Chocó y Panamá y termina en Portobelo, Cartagena y Santa Fe. En este trayecto recogerá todos los vegetales que encuentre, los dibujará, trazará sus esqueletos y detallará sus características. Se compromete además a medir los montes, los ríos y los valles, observará los solsticios y los eclipses de luna, promete verlo todo, cada detalle, cada rasgo de la naturaleza e introducir la luz de la geografía y la botánica en el paraíso innombrado de la Nueva Granada. Mutis acepta y lo hace nombrar miembro de mérito de la expedición botánica, que dirige desde hace años. Le envía los primeros pagos y los instrumentos necesarios. Caldas, en adelante, será su hombre en el sur. La misión será registrar palmo a palmo la vegetación que encuentre en sus itinerarios. Muy bien, así terminamos el capítulo número 7 de Los Derrotados, del escritor antioqueño Pablo Montoya. Gracias por escucharme, gracias por compartir este audio y por seguirme en este canal de YouTube. Hasta pronto.